Chapín, demasiado orgulloso de mi tierra. Dentro de los 6 templos altos de Tikal, tal vez el templo del Gran Jaguar frente a nosotros es uno de los más icónicos de Tikal. Primero porque es una de las estructuras que ha sido completamente restaurada, pero hablábamos hace un momento de que Tikal tuvo un periodo de 200 años de mayor esplendor. Esta estructura prácticamente corona ese momento, corona ese lapso de 200 años de mayor apogeo en Tikal entre el 650 después de Cristo. La pirámide alcanza 45 metros de altura. Y algo muy importante es que la estructura se termina en el año 700 después de Cristo. Sin embargo, su uso o la razón por la cual se construyó no acontece sino hasta en el año 734. ¿Qué evento es ese? Bueno, resulta que el gobernante Hassauj Kawil, quien solicita edificar esta pirámide, muere en ese año, y creemos nosotros que justo en esta parte, acá atrás, se dejó un pasaje abierto. Ese pasaje es el que conducía a la cámara mortuoria, donde tiempo después de su muerte él fue sepultado. Hasta el momento de hoy, el entierro debajo de esa estructura, entierro 116, es el entierro más rico en cuanto a cerámica, en cuanto a, digamos, jade y cualquier otro elemento que pudiese haberse encontrado en ellas. Este gobernante es el cual les mencionaba antes, estuvo en el trono de Tikal desde el año 682 hasta el 734, lo cual nos da 52 años de gobierno de este personaje. Es bastante impresionante y de hecho todo el mundo que viene a Tikal siempre se fija en él. Me encantaría que nos tomemos un par de minutos para poder ver la estructura que está del otro lado. Orgullosamente, Chapín, tengo que aceptar que uno de los factores que ayudó al desarrollo de esta ciudad fue la interacción con el centro de México. Esa interacción comercial entre Teotihuacán y Tikal provocó un crecimiento político-social en esta región. Y esa estructura que ustedes ven al fondo es una estructura con un estilo arquitectónico propio de Teotihuacán y no de esta región. Si se dan cuenta, vamos, acerquémonos. Si se dan cuenta ustedes, tenemos en la parte más baja, en la parte inferior de la estructura, un talud. Esta parte inclinada, luego hay un tablero y luego hay un talud nuevamente. La estructura en talud-tablero es típica del centro de México y tiene una función asísmica, es decir, si hay un movimiento sísmico, ella absorbe la energía, dándole seguridad a la estructura sobre el basamento. Esta parte del mundo no es sísmica, motivo por el cual nosotros no desarrollamos arquitectura de ese tipo o estilo, pero sí en el centro de México. Luego, si ustedes ven en el talud inferior, tenemos Quetzalcoatl. Luego en el tablero tenemos Tlaloc y luego tenemos Quetzalcoatl nuevamente. La estructura es apodada por arqueólogos como la Embajada Teotihuacana por ese tipo de elementos que aparecen en esa estructura. Sin embargo, esa estructura aparece en Tikal entre los años 400 y 450 después de Cristo. Oye, el momento ¿estaba policromado? Totalmente policromado. Okay. Todas las estructuras, todas son policromadas. Okay. Luego, si ustedes ven en el talud inferior, tenemos Quetzalcoatl. Luego en el tablero tenemos Tlaloc y luego tenemos Quetzalcoatl nuevamente. La estructura es apodada por arqueólogos como la Embajada Teotihuacana por ese tipo de elementos que aparecen en esa estructura. Sin embargo, esa estructura aparece en Tikal entre los años 400 y 450 después de Cristo. El momento totalmente policromado. Todas las estructuras, todas son policromadas. Ahora, algo muy importante acá es que esta estructura estuvo en uso por un lapso de tiempo. Cuando se da cuenta el gobierno de Tikal que les está trayendo problemas tener presencia de ese tipo de arquitectura, las esconden debajo de edificios que parecían más mayas que teotihuacanos. Y esta estructura está tan bien conservada porque, si se dan cuenta, a un costado vemos aún evidencia de cómo en un momento dado hubo una capa que la cubrió completamente, haciéndola desaparecer, y una nueva estructura fue construida encima con elementos ya propiamente mayas. Muy importante mencionar, esta estructura está viendo
hacia lo que consideran arqueólogos fue en su momento un mercado. Como referencia, ¿se acuerdan de esta niña que a sus 6 u 8 años toma el trono de Tikal? Bueno, Bebe Jawar o Unen Balam. Ella vivía en esa casa. Sabemos que este fue su hogar porque hay mucha cerámica la cual habla de sus padres como los personajes que vivían en este lugar. Entonces sabemos que ella nació, creció y jugó en estos patios donde estamos en este momento. Cuando ella desaparece de la historia de Tikal en el 317, su casa fue remodelada por la persona que tomó el trono de ella. Y quiero que vean ahí arriba, ¿pueden ver ese edificio? Se ven los muros y cómo se le agregó una estructura encima. Pueden ver las puertas fueron selladas y las cámaras, habitaciones fueron rellenadas para que soportaran el peso del nuevo edificio sobre él. Este personaje, quien gobernó Tikal durante ese tiempo, en el año 378, muere y ya es aquí mismo. Bien interesante, y vemos cómo políticamente se jugó esta situación, porque él fue sepultado acá debajo. Se le dio el rango de rey cuando fue sepultado para no caer en polémica con la población, pero no fue sepultado donde los gobernantes de Tikal normalmente eran sepultados, que es la Acrópolis, ¿no? Entonces, aunque se le... El templo del Gran Jawar, mi querido Miguel, hagamos énfasis primero, mis amigos, que la palabra templo es una palabra que se le agregó cuando empiezan las primeras exploraciones europeas. En maya, a ese tipo de estructuras se le llama huitz. ¿Cómo? Huitz, W-I-T-Z. ¿Qué quiere decir huitz? Huitz es la montaña sagrada de la creación. Entonces, ¿han escuchado el dicho que dice si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña? Bueno, los mayas fueron tan egocéntricos que hicieron que las montañas vinieran a ellos. Huitz es una montaña mitológica y en vez de buscar una montaña la cual pudiesen llamar así, vinieron y construyeron sus propias montañas sagradas. Bien importante, Claudio, estas todas estaban también policromadas. Ahora, imagínate, hoy en día podemos ver hasta 20 kilómetros afuera de Tikal, podemos ver este edificio. Imagínatelo con una base roja y el resto de colores. Eran estructuras tan imponentes que pudieron haber sido vistas hasta 30 kilómetros. Ahora, es una de las habitaciones donde se encontró cerámica que no corresponde a la época de ocupación de Tikal. Esa cerámica corresponde a una época posterior, haciendo evidente que la ciudad fue visitada por personas mucho tiempo después de que la misma fue abandonada. La segunda está acá. Vengan, por favor. Perdón. Ya Claudio nos ganó. Quisiera que se fijen en esta pieza acá arriba. Es madera. Sí, señor, pero esa es lo más importante. Es aún la pieza original. Estamos hablando de 1300 años de antigüedad, motivo por el cual les pedimos que no la toquen, por favor. Este dintel de madera ha estado en ese lugar por 1300 años. Normalmente, en Yaxchilán, Chiapas, es donde mejor podemos evidenciar cuán decorados estaban ellos con diferentes tallados. Puedes ponerte abajo. ¿Perdón? ¿Qué madera es? Acá tenemos maderas de chico zapote, que son las más resistentes. El chico zapote es de donde se extrae el chicle. Entonces es una de las más resistentes. Ahora, esta puerta y la otra, el otro lado, siendo las principales, es donde muy probable habían no solo decoraciones, sino escritura jeroglífica indicando el rango de la familia que vivía en este lugar, el cual sabemos era afectada en cierto momento. O sea, la calidad de vida realmente no era tal comparado con estándares del mundo de hoy. Ahora, esta cavidad que ven ustedes aquí, originalmente se veía exactamente como este otro lado del edificio. Por la vegetación, los árboles que crecieron ahí, implosionó, abriéndose boquete. Pero algo muy importante, tenemos dos pequeñas ventanas que creemos había otra ahí.
esta es mera suposición y no estamos hablando de un hecho factual confirmado. Pero Ed Bernard, arqueólogo de la Universidad de Texas, propone que este tipo de estructuras, siendo una habitación real, digamos, este tipo de ventanas podían haber tenido una función en la cual la luz del sol del este, atravesando la habitación, reflejándose en puntos específicos, podría marcar desde acá equinoccios de primavera,